Bueno, y ahora saludo a Carlos Facio, periodista de investigación y académico, y además autor de este libro Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para participar en tu programa, y un saludo a la audiencia. Déjame preguntarte, ¿han aumentado las tendencias políticas y económicas que amenazan con hacer un planeta más injusto? Bueno, estamos hablando de que en el mundo de hoy hay un grupo que denominamos como la plutocracia, que es quien marca el destino de la humanidad, ¿no? Es decir, estamos viendo que es un puñadito de personas, de megamillonarios, que son los que determinan las políticas. Lo estamos viendo ahora con la pandemia del COVID-19, pero justamente lo que nosotros planteamos en el libro es que ese pequeño puñado de hiperricos que dominan las políticas públicas a través de los gobiernos de turno en los diferentes países, tanto del norte como del sur, se enfrentan en determinadas coyunturas o aparecen en otros países en determinadas coyunturas, como la del México actual, pero a su vez como fue a comienzos del siglo en Venezuela, con Hugo Chávez, con procesos de corte de alguna manera nacionalista, algunos con inflexión al socialismo, otros de corte más nacionalista, como puede ser el que encarna López Obrador, que lo que se da es una confrontación por el poder. Lo que nosotros planteamos en ese título es una confrontación entre el poder real y, en este caso, en el caso de México, el gobierno de López Obrador, que es tildado peyorativamente o, digamos, con una carga negativa como populista por quienes mantienen, digamos, la hegemonía en nuestros países a nivel de la concentración de la riqueza. Sí. Y todo esto, lo que yo trato en 18 capítulos y la introducción, son los últimos 5 años de la historia del México de hoy. Sí. Y defino las categorías de plutocracia, de populismo, y enmarco esto en la era de la posverdad. Sí, los 5 últimos años, Carlos, pero me llamó la atención, no he tenido la oportunidad más que de ojear este texto. Me llamó mucho la atención que me pareció como que confrontas la era salinista con esta explosión de la plutocracia y lo que está ocurriendo hoy en México con el López Obradorismo. Sí, lo que pasa es que el origen de la plutocracia en México arranca justamente con las privatizaciones del gobierno de Carlos Salinas, que se profundizan durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y a partir de ahí comienzan a aparecer, ya con Salinas, en la lista de Forbes, de la revista de Estados Unidos Forbes, de los hiperricos, de los megamillonarios, comienzan a aparecer una serie de apellidos que son la plutocracia mexicana. En América Latina, en México inclusive, antes a quienes detentaban el poder económico se les llamaba oligarquía, ¿no? Pero a partir de los años 70, en la época de financiarización de la economía capitalista, comienzan a haber mayores concentraciones de capital en esto que hemos dado en llamar la plutocracia desde entonces, ¿no? Y, digamos, aquellos que se beneficiaron de las privatizaciones de Salinas han seguido acumulando riqueza, y durante el foxismo, el calderonismo, con Peña Nieto, fueron acrecentando sus fortunas, ¿no? Entonces, eso lo contrarrestamos con el liderazgo, un liderazgo que arranca ya a comienzo del siglo también, en 2003, al quien se le practica un desafuero, y luego hay una elección en 2006, en donde se acuñó justamente desde los medios hegemónicos
la consigna AMLO, un peligro para México, que significaba en realidad no un peligro para la mayoría de los mexicanos, sino un peligro para el gran capital, porque no tenían confianza en que él pudiera ser, como ha sido tradicionalmente desde la presidencia, un representante o el dirigente que beneficiara con políticas públicas los intereses del gran capital, ¿no? Cuando desde mi punto de vista lo que encarna y encarnaba entonces y encarna ahora López Obrador no es, como puede decir un dirigente de la Coparmex o del Consejo Coordinador Empresarial o del Grupo Frena, no es un tránsito hacia el comunismo o hacia el socialismo, sino que es un proyecto reformista de corte nacionalista que encarna lo que es el populismo clásico de la época de Lázaro Cárdenas en México, de Juan Domingo Perón en la Argentina, de Getúlio Vargas en Brasil, eso trasladado al siglo XXI en la figura de un Hugo Chávez o de la figura de un López Obrador, pero que son procesos de transición que en el caso de López Obrador la apuesta es una cuarta transformación, que es reformar al sistema dentro de sus marcos, al sistema capitalista dentro de sus marcos, y cuyo proyecto a su vez, como por ejemplo lo que podemos ver en los megaproyectos del Tren Maya, en el del corredor transísmico, son proyectos de corte extractivista que implican a su vez un neodesarrollismo y bueno, sí, con una carga social profunda de beneficiar a los adultos mayores, a los jóvenes, a los estudiantes, pero que no altera de fondo las estructuras del sistema, ¿no? ¿Esto podría generar o le genera riesgos a la democracia? Bueno, no sé de qué democracia hablamos, ¿no? Es decir, porque justamente la definición de democracia, si es de que en México existe el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, bueno, en un país con las riquezas que tiene México, que haya más de 60 millones de pobres sobre 130, no podemos hablar de una democracia. Digamos que tenemos el cascarón de una democracia formal, pero digamos aquí todavía no hay instaurado un gobierno del pueblo para el pueblo, no hay una participación en la cosa pública o sí, a nivel de la conciencia popular de un proyecto de nación en donde la gente esté participando, ¿no? Lo que estamos viendo son, creo, una puja, por eso plutócratas y populistas marca esta contradicción entre dos poderes, uno el poder real, el de los grandes, el de las grandes corporaciones o el de las grandes familias adineradas, versus el liderazgo carismático de un individuo como López Obrador, que trata de beneficiar a las mayorías mediante una redistribución de la riqueza, con un proyecto de un Estado interventor que busque beneficiar la situación de las mayorías empobrecidas y con eje, por ejemplo, la defensa de Petróleos Mexicanos, Pemex, y de la Comisión Federal de Electricidad, que son, digamos, el motor, podrían ser el motor de donde extraer la riqueza nacional para redistribuir, ¿no? Pero con sus contradicciones, ¿no? Es decir, en la pugna con el gran capital les echó abajo, por poner un ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y lo pasó a construir uno en Santa Lucía, pero a su vez sigue, digamos, eso perjudicó a Carlos Slim, perjudicó a familiares de Carlos Salinas de Gortari, pero a la vez, muchas veces el propio Slim o otros grandes empresarios lo apoyan en algunas de las políticas para el sur-sureste de México, ¿no? Interesante tu texto, Carlos Facio, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. No, al contrario, Paco, mucho gusto en poder compartir estas palabras con tu audiencia. Muchísimas gracias. Carlos Facio, periodista de investigación y académico, y bueno, autor de Plutócratas y Populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad.